Bueno, Juanito, no sé si nos puede guiar en oración, por favor. Todos, hermano. Pero un Oremos, hermano. Señor, te damos muchas gracias por el tiempo que nos das contigo y nos permitas que aquel que nos robó la paz no lo vuelva a hacer, Señor. Fortalece nuestra alma, cúbrenos de todas las maldades de este mundo. Fortalécenos, Señor, como iglesia, fortalécenos como familia. Y que esta reunión, Señor, que es llevada por tu siervo Julio, Señor, sea de gran bendición para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 También se ha incorporado nuestra hermana Sonia. ¿Cómo está Sonia? Buenas noches con todos. Buenas noches. ¿Qué tal? A ver, unas preguntas antes de seguir avanzando. Un poco para recordar, sobre todo recordar siempre las dos motivaciones que llevaron a Pablo a escribir esta carta. A ver si se acuerdan, eran dos. ¿Cuál es la número uno? Yo sé que Juanito lo ha apuntado. Yo sé. Bueno, es algo muy importante, en verdad. Yo leyendo acá esto, cuando el hermano Pablo el hermano Pablo en la iglesia que él formó, ¿no? Escribió uno de los textos, dice, más sublimes que haya escrito jamás, ¿no? Hablándole crudamente a los que estaban en esa reunión, ¿no? Les dijo una gran verdad, ¿no? Les escribió diciéndole, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. No tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. Pero tantas cosas, tantas verdades, terminó diciéndole, ¿no? En la carta, como una respuesta misma le dice, hermanos míos, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo que se pongan todos de acuerdo, que no hayan divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. Y así, eso fue parte de la carta que le escribió. Lo que acabas de mencionar ahora último, el pasaje que has mencionado ahora último es el primer propósito, ¿no? El primer propósito de la carta es llamarle la atención fuertemente, enérgicamente a los corintios por actitudes que estaban tomando los miembros dentro de la congregación. ¿Sí? Esa es la primera motivación de Pablo, ¿no? Él va a dedicar la primera parte de esta carta a llamarles la atención. ¿Por qué? Lo que hemos visto, hemos estado leyendo, es que se han generado grupos, facciones dentro de la iglesia. No queda muy claro si es porque tenían cierta afinidad por cada predicador, ¿no? Menciona a Pablo a sí mismo, se menciona a Apolos, ¿no? Menciona a Cefas, que es Pedro, ¿no? Y no, pero no debemos ni de ser ni de Apolo, ni de Pablo, ni de Cefas, sino debemos todos tener en claro que fue solo Cristo quien por él somos salvos, ¿no? Somos salvados, ¿no? Entonces, el primer propósito es que debemos tener en cuenta siempre que leemos o que estamos leyendo al menos estos primeros capítulos, es que Pablo va a llamar fuerte, enérgicamente la atención de los hermanos de Corinto, los cristianos de Corinto.
La segunda Julio. motivación, sí, Edmundo, dime. Por favor, disculpe la intervención. La razón, para mí, la razón por la división, explico, ¿no? Primero mezclaban el evangelio con la sabiduría del mundo. Y segundo, se gloriaban los hombres y confundían el significado del ministerio del evangelio. ¿Es así? Sí, correcto. Recordamos también en la clase pasada que la iglesia de Corinto estaba formada por dos grupos, ¿no? Prácticamente dos grupos casi parejos dentro de la iglesia. Los griegos, los llamados también gentiles, y los judíos, ¿no? Los de ascendencia judía. ¿Qué buscaban los griegos, como bien decía Edmundo? Buscaban la sabiduría terrenal, ¿no? Buscaban ¿no? Buscaban palabras bonitas, rebuscadas, ¿no? Entonces, como bien dice Edmundo, como ese bagaje cultural, ese chip que tenemos cada uno de nosotros cuando estamos dentro de una sociedad, cultura, ciudad, ¿no? Nosotros somos peruanos, pero no todos los peruanos son iguales. Algunos son de Lima, algunos son de otras ciudades dentro del Perú. Y cada ciudad, cada pueblo tiene su propia identidad, ¿no? Su propia forma de ver el mundo, ¿no? Entonces los griegos veían así el mundo, ¿no? Ellos decían que hay que perseguir la sabiduría, hay que buscar el conocimiento, ¿no? Y por lo general estas personas sabias, estas personas disque eruditas, estos grandes maestros de la filosofía desde el punto de vista terrenal, no tenían tiempo o no entendían, y el evangelio les parecía una locura, ¿no? El otro grupo, los judíos, tenían ¿qué buscaban los judíos? Buscaban la restauración del reino de Israel, ¿no? De manera terrenal, ¿no? Tanto así que pusimos de ejemplo en la semana pasada, en el capítulo 1 de Hechos, que cuando Jesús subió a los cielos definitivamente, ellos preguntaban, entonces, ¿cuándo se va a instaurar el reino de Israel? O sea, los mismos discípulos de Cristo que han estado con él, escuchándolo, teniendo sus enseñanzas directamente, o sea, recibiendo directamente las enseñanzas de Cristo, ellos no entendían que de eso no hablaba Cristo, ¿no? Él hablaba de un reino divino, un reino en los cielos, ¿no? Entonces ellos nunca lo entendieron durante el ministerio de Jesús. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces tenemos esas dos formas de ver el mundo, ¿no? Dentro de la iglesia, que se combinan con una nueva forma de ver el mundo. La nueva forma de ver el mundo que debieron tener ellos y que debemos tener nosotros, ¿no? Que es de ver el mundo, sentir el mundo, ¿no? Y hacer las cosas en el mundo acorde como lo hacía Cristo, ¿no? Julio, entonces, sí, el mundo. Pero yo entiendo, discúlpeme, estoy errando, para eso estoy estudiando, ¿no? No, por supuesto. Pablo fue enviado para predicar el evangelio, pero no el evangelio y más la filosofía, o ¿cómo lo hacía? Claro, él fue a predicar el evangelio, justamente eso. Esa es su labor principal, ¿no? Ya, pero también enseñaba con filosofía. No tanto así. Ahora, si bien Pablo menciona de que no hay que tener mucho en cuenta la sabiduría humana, ¿no? Él no la descarta. Eso hemos hablado la semana pasada. Él no la descarta. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana puede ser apoyo a la labor de evangelización. Antes que todo, creo que esto no se mencionó así la semana pasada. Pablo es un misionero, ¿no? Y es un misionero en esa época como los misioneros del día, o como lo que debieran ser los misioneros el día de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? El misionero no solamente planta una iglesia, ¿no? El misionero planta una iglesia
y se preocupa por ella después de haber plantado la iglesia, así no esté él presente, ¿no? Por eso es que Pablo, escribe esta carta, ¿no? Porque él ya no está en Corinto, él no está físicamente en Corinto, pero se preocupa por la iglesia. Y ahora, ¿y qué herramientas usa Pablo para, por ejemplo, citar? Vamos a ver que más adelante Pablo parafrasea al profeta Isaías. ¿Cómo hace esto? Evidentemente también tiene la inspiración del Espíritu Santo, pero hay que recordar que Pablo también tiene conocimiento del antiguo, de los profetas, conocimiento que en algún momento dirá que es basura, pero es basura en el sentido de que si ese conocimiento me aleja de Dios, es basura, ¿no? Pero si ese conocimiento me sirve, ¿no? Para entender, para poder explicar mejor las escrituras, entonces el Evangelio, entonces sí sirve, ¿no? Entonces Pablo menciona de que si tú vas a abrazar filosofías terrenales, ¿no? Filosofías mundanas, filosofías humanas, y desechar a Dios, eso está mal. Pero si te apoyas en eso para poder explicar mejor la palabra de Dios, pues bienvenido sea, ¿no? Julio, Entonces, o sea que nosotros no tenemos que adquirir sabiduría, sino conocimiento. ¿O cómo es? es lo mismo que ese mundo. El conocimiento es lo mismo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo ya fuera del tema, ¿ya? Ustedes han leído las cartas de Juan, ¿no? Primera, segunda, tercera de Juan, ¿no? Juan siempre se va en dos extremos, ¿no? O eres hijo del diablo, o eres hijo de Dios. O eres bueno, o eres malo, ¿no? Esa forma de pensar de Juan tiene mucho que ver con la forma de pensar de los filósofos griegos. ¿Sí? O sea, era la forma en que los filósofos griegos decían, o eres negro o eres blanco, no eres gris, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Es eso aplicado al cristianismo, ¿qué quiere decir? O sea, tú no puedes decir que eres bueno si haces el mal. O sea, no puedes ser medio bueno o medio malo. ¿Se dan cuenta? A veces nosotros vivimos engañados diciendo, pero yo hago cosas buenas, bueno, tengo mis chispazos de cosas así que hago me turbias, pero o yo soy en el fondo soy buena gente. Y no, así no funciona. O sea, o eres bueno o eres malo. O sea, no hay puntos medios, ¿no? Y esa forma de razonar tiene mucho que ver con los filósofos, como solían concebir el pensamiento de los griegos, ¿no? Entonces, de que sirve de la sabiduría humana, sí sirve, ¿no? O sea, es como decir, no me sirve la matemática, sí me sirve la matemática, ¿no? O no me sirve, ¿no? Leer comprensión lectora, o sea, sí sirve, pero digamos que eso no es lo más importante, ¿no? Si no está apoyado en la sabiduría de Dios, ¿no? Nos puede dar vanidad, ¿no? Como dices, ¿no? Soy tan sabio, ¿no? Que yo soy autosuficiente, ¿no? Entonces, no, por ahí no van por ahí lo que Pablo dice que no. Tú no eres autosuficiente, ¿no? ¿Acaso te salvó, ¿no? ¿Por quién eres salvo tú? ¿Por Cristo o por el que te enseñó? ¿O por quien te proporcionó esa sabiduría? Ese va a ser siempre, el reclamo de Pablo, ¿no? Y además él menciona, ¿no? Mientras más débil soy, ¿no? No, pues, Más débil soy mejor se muestra el mensaje de Cristo, ¿no? Él tenía claro. Sí, por Juanito, algo ya dice, sabes. por algo dice el Señor, dice, dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Se Es basa en verdad. Renate porque el que cree saber mucho, como tú dices, ¿no? Le entra la soberbia, le entra de todo. Ujú. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, ese era, como digo, ese era el primer punto, ¿no?
llamar la atención a los corintios. Y segundo lugar, en segundo motivación de la carta era responder preguntas que le habían enviado a los mismos hermanos de Corinto sobre diversos temas, ¿no? Entre ellos está, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Porque van a preguntar sobre el matrimonio y Pablo va a dedicarse a responder ese tema, ¿no? Dentro de la carta de los Corintios y en la segunda parte de la carta, ¿no? Entonces, este mensaje que hemos estado viendo la primera semana va a seguir dando vueltas a lo largo de los capítulos, lo que vamos a leer el final del capítulo 1 y esperemos avanzar algo del capítulo 2, ¿sí? Como siempre, vamos a avanzar tranquilo, despacio, sin apuros, cuando tengan preguntas, cosas que preguntar, cosas que de repente quieran participar, lo vamos a hacer tranquilos, porque todos aquí, incluyéndome, estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, vamos. Antes que pases a otra cita, Dime. ¿podrías discernir de Isaías qué nos dice con respecto de que Dios prueba que Dios no necesita la sabiduría del mundo? Y el que viene con la sabiduría del mundo, él lo destruye. En Isaías capítulo 19, versículo 12. También en el capítulo 12, versículo 29. A ver, Isaías capítulo 12 me dices, ¿no? 19 y 2. 19, versículo 2. 12, a ver. Dice acá, y tú, rey de Egipto, ¿dónde están tus sabios que te digan ahora si acaso lo saben? ¿Qué es lo que el Señor de los ejércitos ha decidido hacer con Egipto? Pero los príncipes de Zoar no tienen la menor idea. Los príncipes de Memphis siguen engañados y los jefes de sus provincias han engañado a Egipto. ¿Esa es la que te quieres que lea? Sí, está bien. Ahora, capítulo 29, versículo 14. 29, 14. Ahora, lo que quiere decir Isaías es lo mismo que le pasa a los corintios. ¿En qué sentido? Sobre todo los que son de ascendencia griega, ¿no? ¿Qué tendrían a hacer ellos? Recurrían más o tenían mayor confianza en la sabiduría humana que en la divina. ¿Sí? Entonces, no insistamos en la idea de que la sabiduría humana es mala, sino que el tomar la sabiduría humana como valor principal es lo malo. ¿Sí? Y eso también hace referencia el versículo 19 del primer capítulo de Corintios, ¿no? Por eso es que de repente por ahí lo has citado. Dice, ¿no? Desecharé la teoría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos toman mayor valor, mucho mayor valor a la inteligencia, o sea, a la sabiduría humana que a la sabiduría proveniente de Dios, ¿no? Entonces, vamos a hablar de sabiduría justamente, ¿no? Vamos a hablar de eso, vamos a retomar lo que nos hemos quedado, vamos a leer capítulo 1, versículo 18. Esto ya lo hemos leído, pero es bueno, siempre bueno volver a leer, ¿sí? Vamos a acá compartir pantalla. Listo, ¿se ve? Acá está la pantalla, ¿listo? Vamos a leer del 18 al 25, capítulo 1, 1 Corintios, ¿no? Y dice aquí, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios. Pues escrito está, y eso lo acabamos de leer, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura
de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, ya habíamos leído la semana pasada, y justamente lo que mencionaba Edmundo, Pablo quiere que miren más los cristianos de Corinto, ¿no? Miren la cruz, ¿no? La cruz, o sea, el milagro de la cruz, es como les decía, ¿no? Es la cosa más sorprendente que se ha podido hacer sobre la tierra, ¿no? ¿No? Es incomprensible para el que no es cristiano lo que ha hecho Cristo o lo que ha hecho Dios, sobre todo, de hecho Dios, porque este es un plan que viene desde el principio de la humanidad con nosotros, ¿no? Entonces la sabiduría mundana no tiene sentido. En la sabiduría mundana no hay salvación, ¿no? Pregunta entonces Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿No? ¿De ellos viene la salvación? No. ¿No? Nosotros lo entendemos que es como la fuente de salvación, y ahora más adelante vamos a ver por qué lo entendemos, ¿no? Jesús menciona en Lucas 10:21, te alabo, Padre, Señor del cielo, dice, ¿no? Y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños, ¿no? Voy a avanzar rápido porque esto ya lo hemos visto la semana pasada, ¿no? El fracaso de la humanidad pecadora en conocer a Dios era en sí mismo una señal de la sabiduría de Dios, ¿no? Sin embargo, no le había dado vuelta a la espalda a la arrogante y sensual raza humana, es decir, el que está en el mundo también tiene acceso a la salvación. Dice, ¿no? Por el contrario, un acto de amor desinteresado e inexplicable le habría hecho enviar a su hijo a morir en debilidad. ¿Y qué quiero decir en debilidad? Que vino a morir como un ser humano. En la muerte del hijo, Dios abrió la puerta, Dios Padre abrió la puerta de reconciliación. Aquellos que creyeron habían llegado a ser salvos por la predicación realizada por Pablo. Sin embargo, el mundo no podía encontrar sabiduría en un Dios crucificado, ¿no? Como les decía, esto es una locura. La sabiduría del mundo hace que los dioses imágenes espectaculares de sí mismas. El único conocimiento de Dios que alega ser verdadero resulta de la revelación que Dios hizo de sí mismo, ¿no? Les mencionaba ya que Pablo siempre hace la división entre cómo piensa el judío y cómo piensa el griego, ¿no? Y él siempre se incluye, no sé si se han dado cuenta, él se incluye porque él también es sujeto de la salvación de Dios, ¿no? Julio, Entonces, sí, Edmundo. por favor, tengo una inquietud. ¿Y por qué Salomón fue bendecido con sabiduría y termina destrozado? A ver, es como que te doy un don, pero no lo sabes usar. Quiero saber porque una cosa es tener conocimiento y otra es saber discernir. Alguien me puede preguntar y me voy a quedar en la luna. Me interesa saber la sabiduría que tuvo Salomón. Salomón, ¿qué tipo de sabiduría tenía? ¿Eso es lo que te quieres que estás preguntando? Mundano. Claro, o sea, fue un buen gobernante. No, es como lo que pasa, a ver,
Ustedes saben quién fue Winston Churchill, ¿verdad? El que era el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él supo manejar bien los hilos de la política del gobierno inglés durante esos momentos difíciles, ¿no? Entonces considerado una gran, o sea, un gran político, ¿no? Un ejemplo de lo que se debe hacer en momentos de crisis y demás, ¿no? Hay muchas películas, ¿no? Que hicieron de él, pero él en la vida personal era otra cosa, ¿no? Sí, pues. Lo mismo pasa con los personajes que son de la Biblia. David, Salomón, Moisés, Abraham, cualquier personaje que ustedes agarren de los grandes personajes de la Biblia, tienen cosas que no son agradables a Dios. Y me explico, ¿no? Ustedes leen los... Voy a citar a David porque David es más fácil, ¿no? David era bravo, David, como decimos los peruanos, o sea, nosotros era bravo, ¿no? ¿No? David, hasta cierto punto era considerado un mercenario de guerra, ¿no? O sea, sí, él peleaba porque ¿no? Le ofrecían cosas, intereses y demás, ¿no? Pero de David también se dice que era un hombre que tenía el corazón conforme a lo que Dios quería, ¿no? Y eso no lo exime de que haya mandado prácticamente matar a alguien para quedarse con su esposa, ¿no? Se dan cuenta de ellos, son hombres con defectos y virtudes. Salomón tenía muchísima sabiduría, porque eso fue lo que le pidió sabiduría, le dio sabiduría para poder gobernar y llevar bien el reino de Israel, pero también tenía sus problemas igual que su padre, ¿no? Entonces, Abraham, ¿no? ¿No? El padre de las naciones, pero le gustaba a veces decir una que otra mentira, ¿no? Porque le gustaba, o sea, por salvar, pensar, ¿no? Por salvar mi vida, digo una que otra mentira. Siempre vamos a encontrar eso en los personajes de la Biblia. Y ahora, ¿Dios sabe eso? Sí, Dios sabía de eso. Moisés, ¿no? De ser, hasta cierto punto, desobediente a Dios, ¿no? Porque tenía un carácter impulsivo, enérgico, ¿no? En vez de hablarle a la piedra, le da un palazo a la piedra, ¿no? Y después se lee en las escrituras que él es el hombre más manso sobre la tierra, Moisés, ¿no? ¿No? Oye, pero si agarraba palazos a las cosas, ¿no? Era así medio enojado, ¿no? Andaba enojado, ¿no? O era muy impaciente, ¿no? Y se volvió gracias a Dios, ¿no? Que transformó su vida al final, ¿no? después de todo transformó su vida y lo convirtió, como nosotros leímos, en el hombre más manso sobre la tierra. Entonces, de nuevo volvemos al mismo tema, ¿no? ¿La sabiduría es mala? No, pero es también cómo usemos nuestra sabiduría, ¿no? A veces somos sabios de la puerta para afuera, ¿no? Y no somos sabios para llevar las riendas de nuestra propia vida, ¿no? Ahí viene el problema, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la fuente de la sabiduría para llevar nuestra vida de manera correcta? Dios, ¿no? Dios. Y nosotros que somos bautizados, ya que estamos hablando ahora, vamos a regresar al Nuevo Testamento. Nuestra fuente de sabiduría es el Espíritu. ¿Sí? Porque vamos a hablar de eso ahora. Vamos a leer. Vamos a seguir hablando de sabiduría. Vayamos al versículo 26 del capítulo 1 de Corintios y vamos a terminar de leer el capítulo. ¿Sí? Mira lo que va a decir Pablo.
Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, ¿no? Según los criterios humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles. Ojo lo que dice Pablo aquí en versículo 26. No son sabios según los criterios humanos. ¿Sí? Versículo 27. Sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Para que se cumpla lo que está escrito, el que se glorie en el Señor, ¿no? Les recuerdo que estoy leyendo Reina Valera contemporánea. Vamos a encontrar ciertos detalles de repente de palabritas diferentes en lo que es Reina Valera del 60, así que los que estamos Reina Valera del 60, me lo hacen saber, ¿sí? Sobre todo más adelante. He encontrado ciertas diferencias en el capítulo 2, pero ahorita no, ¿sí? Entonces, analicemos lo que acabamos de leer, ¿no? Pablo estaba diciendo que el futuro del cristianismo no estaba con las élites intelectuales del mundo, ¿no? No estaba con los grandes banqueros, ni financistas, ni los grandes aristócratas, ni mucho menos en los grandes políticos, ¿no? La fe cristiana se establecería principalmente en los corazones de la gente humilde, ¿no? De los agricultores, de los obreros, ¿no? Entonces, la sabiduría de la cruz es demasiado profunda para que la comprenda la sabiduría del mundo. La afirmación de Pablo en cuanto a que los creyentes de Corinto no tenían muchos sabios, ¿no? Hemos visto, ¿no? Que acá entre ellos, según estándares humanos, según la carne, ¿no? Plantea preguntas sobre el estatus social y económico de los primeros cristianos de Corinto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando estábamos leyendo al principio que habían, al parecer había, ¿a quiénes bautizó Pablo? ¿Se acuerdan o no? A Crispo y Gallo. Y Gallo, ¿correcto? Y habíamos hablado de Crispo y Gallo, de repente eran personas de cierto estatus económico, ¿no? Y que de repente por ser así de ese tipo de estatus, Pablo tomó consideración y los bautizó a ellos, ¿no? Que podría haber sido, entonces, la chispa para que estos problemas en Corinto, las facciones y demás se vean producido. Es una teoría que se podría desprender de este texto, ¿no? Igual, entonces, ¿qué quiere decir acá? Que la mayoría, de repente, puedo decir, por gran mayoría de la iglesia de Corinto, no era pues gente de estatus social alto, ni de poder, ni gran poder económico, ¿no? Sino gente humilde, gente del pueblo, común y corriente, ¿no? Entonces, por eso Pablo no es que les esté diciendo en el versículo 26, ustedes no son sabios, ¿no? Y siempre pone, como dice, pongo la aclaración, bajo los criterios humanos, ¿no? Porque puedes uno ser sabio desde el punto de vista divino, ¿no? Entonces estás entendiendo la sabiduría de Dios, ¿no? En Corinto, como les decía, la mayoría de las personas eran comunes, pobres, y quizás hasta las personas despreciadas por la sociedad, ¿no? Y esto no es accidental, ¿no? No es accidental
es obra e intención de Dios, ¿no? Dios intencionalmente frustra al arrogante, la sabiduría del arrogante y el poder de los hombres, ¿no? Lo desprecia a Dios intencionalmente. Ahora bien, la élite social, así como, como el pobre, está sujeta al pecado. Todos estamos sujetos al pecado. Seamos pobres, ricos, peruanos, ¿no? De Estados Unidos, del país que sea, ¿no? Donde sea, seamos quien seamos, estamos sujetos al pecado. Estamos sujetos al desamparo y estamos sujetos a la ignorancia. Nadie, ninguno de nosotros, y los que estamos aquí en reuniones de la clase, ni nadie en ningún lado del mundo puede afirmar haber descubierto los designios de Dios. Nadie puede entender la mente de Dios, ¿no? No tenían los coritos base para jactarse en el hecho de que Dios había tomado la iniciativa en enviar un Salvador. Él mismo había enviado a sus apóstoles a proclamar su mensaje al mundo, ¿no? La salvación para estos cristianos no había llegado mediante el diseño de algún filósofo humano, ¿no? La gloria para todo lo que se hace, lo que hace inclusive el trabajo misionero de Pablo, la gloria y honra es solamente para Dios, ¿no? Pablo no se está imaginando cosas, ¿no? Pablo no es que Pablo qué inteligente se le ocurrió esta doctrina, no. A Pablo se le dijo Dios directamente, ¿no? Cristo directamente se lo dijo a él. Pablo, tanto como los lectores de esta carta, o sea, en una primera instancia, los de la iglesia de Corinto, estaba en Cristo Jesús, ¿no? Sin embargo, no había ocasión para jactarse de esta afirmación, ¿no? Muchos de nosotros quizás decimos en la iglesia, no, somos de Cristo, amén, hermano, sí, ¿no? Pero para estar, ¿no? En Cristo Jesús, ¿no? Ellos estaban en Cristo Jesús porque Dios lo había decidido así. Dios había tomado la iniciativa y les había salvado, ¿no? Estar en Cristo Jesús, ¿qué significa? Estar en Cristo Jesús significaba que todo lo que eran estaba definido por su relación con el Señor resucitado, sus vidas, su ser, su comunidad, su esperanza y su futuro estaban con Él. Él es tanto el fundamento, me refiero a Cristo, como la fuente de la redención y la esperanza. Entonces, ¿qué significa estar en Cristo para Pablo? Significa un cambio radical, ¿no? Total lealtad, conocimiento y afecto están centrados en Él, ¿no? En Cristo. ¿Esto era así? Vamos a ver más adelante, ¿sí? El apóstol resumió y enfatizó su rechazo a la sabiduría filosófica, ¿no? Al aprendizaje humano, ¿no? Instando, ¿no? A los cristianos de Corinto a dejar de lado la autodependencia humana, ¿no? El gran mal del siglo XXI, ¿no? También pasaba en esa época, ¿no? Yo mismo soy, ¿no? Yo todo lo puedo, porque yo sé todo. En vez de decir yo todo lo puedo porque Cristo me fortalece, no, yo todo lo puedo porque yo todo lo sé y todo lo veo, ¿no? La sabiduría, la fuerza y el prestigio humanos no proporcionan razón para el orgullo, ¿sí? Entonces, tú puedes tener sabiduría, sí, fuerza, prestigio, está bien, perfecto, pero no es razón para que te enorgullezcas, ¿no? Para que te vanaglories. La gloria del cristiano está, entonces, ¿en qué me glorio? ¿En qué puedo yo decir, wow, ¿no? La gloria del cristiano está en un Salvador crucificado, ¿no? Pablo citó a Jeremías en decir, el que se gloria, gloriese en el Señor. Gloriarse en Jesús es la suprema ironía, ¿no? Es irónico, ¿no? ¿Cómo es Jesús?
¿Cómo fue Jesús? Humilde. ¿Fue un hombre rico? ¿Fue un hombre rico? No. ¿No? ¿Predicaba cada rato? No. ¿Tenía fama? Bueno, sí, a veces, pero tenía fama para matarlo, para matar a los fariseos. Tenía así poder, conocimientos mundanos, así, ¿no? ¿No? Sin embargo, él es la máxima, o sea, por en él nos gloriamos, ¿no? Entonces, la iglesia, nosotros, o sea, los de Corinto y por lo tanto nosotros teníamos que hacer lo mismo, ¿no? Vamos a gloriarnos en que somos salvos, en que llevamos una vida acorde a lo que Cristo quiere, ¿no? Porque somos, mira, yo soy doctor o yo soy arquitecto y tengo una cuenta, una buena cuenta en el banco, ¿no? O sea, mi gloria va a ser siempre, o debería ser siempre, para los de Corinto y para nosotros hoy, somos de Cristo, ¿no? Ese debe ser nuestra gloria y nuestro orgullo. Julio, Sí, Edmundo. si Dios necesita la sabiduría y la gloria del mundo, Pablo dice, ¿por qué llamó a ustedes? Gente sabia. Dios los salvó. Dios deliberadamente esconde su verdad del sabio. ¿Por qué? ¿Por qué llamó a Abraham? ¿Por qué llamó a Moisés? ¿Por qué llamó a Gedeón? ¿Por qué llamó a David? Era un hombre de sabiduría. David, ¿seguro? David no tenía Bueno, sabiduría. David, ¿qué ocupa, qué era? ¿Qué era David antes de ser rey? Pastor de ovejas, correcto, gracias. Ahí está, pues, Julio, que dice, tú has dicho que Dios llamó al pobre o al necio para avergonzar al sabio. Tú estás explicándonos eso. Esa es la verdad. Exacto, pero tú estás diciendo por qué lo llamó a David si era sabio. Pues David no era sabio. La sabiduría de David vino de Dios. Antes era un campesino. ¿Puedo intervenir? Sí, puedes, claro que puedes. Yo pienso, ahí en cuanto a David, yo pienso que fue especial para el Señor porque puede haber cometido muchos errores, pero David para él era primero Dios y tenía una relación con él. Yo creo que eso ha sido muy fuerte porque tal es así que muchos de sus salmos lo dicen, ¿no? Como él era humilde ante Dios. Para él todo era Dios, por eso que tiene esos salmos tan hermosos, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que entiendo que el mundo está refiriéndose al versículo 27, ¿no? Lo que acabamos de leer. El versículo que acabamos de leer. Ahora, él está hablando de Jesús. ¿Sí? Lo que acabamos de explicar. Él está hablando de Jesús. Y bueno, y David también, o sea, mira, de todos los personajes que ha mencionado Edmundo, el único que podría decir que sí tenía cierta formación, que podría tener cierto grado de sabiduría, ¿no? Era Moisés. ¿Ya? Que evidentemente esta sabiduría terrenal, por decirlo así, sirvió de utilidad para escribir lo que conocemos ahora. Bueno, él escribió en gran parte lo que conocemos ahora como el Pentateuco, ¿no? O sea, como lo que los judíos llaman la Torá, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Pero lo que Pablo menciona aquí es que mira, ¿quién era Jesús? Por eso digo, ¿quién era Jesús? ¿Era un hombre rico? No, era un carpintero, ¿no? De Belén, pero él era conocido como el Nazareno, ¿no? ¿No? ¿Y qué decían de Nazaret? Nada bueno podía venir, ¿no?
O sea, es como decir, o sea, encima pobre, ¿no? Encima de una ciudad donde nada bueno se espera de los nazarenos, ¿no? ¿No? Que vivió toda la vida de manera humilde, ¿no? Que fue Está bien, despreciado que fue despreciado por los, ¿cómo se llama? Por el gobierno, por las élites, ¿no? Fue despreciado, ¿no? Que pero mandó. Sí, el él no mundo. quiso demostrar, él no quiso demostrar, me parece, ¿no? Porque él es un omnisciente. No lo quiso demostrar, sino para ver el corazón del pueblo, el corazón de la gente, la humanidad. Él quiso, como dice su palabra, vino a salvar. Entonces, Por eso ese es es el que, problema. por eso es que menciona Pablo que para el, no creo, o sea, para el gentil, esto es locura. ¿Tú quién piensas que puede hacer? O sea, tú cuando piensas en poder, tú piensas en una persona fuerte, en una persona, ¿no? El poder puede ser poder económico, poder político, poder, todos los poderes que tú puedes mencionar desde el punto de vista terrenal. Pero cuando ves a alguien que dices que viene, es pobre, viene de un pueblo tal, ¿no? Que no te ofrece nada excepto ser salvo desde el punto de vista espiritual. Tú dices, pero ¿qué me estás ofreciendo? ¿Voy a tener plata? No. ¿Me van a, voy a ser famoso? No, ¿no? Pero vas a ser, pero tu alma se va a salvar. Entonces, si tú no eres cristiano, tú dices, ¿qué, qué tontería me está hablando este tipo? O sea, ¿qué? No entiendo. Está loco. Eso, de eso va el mensaje. O sea, no nos olvidemos de lo que viene diciendo Pablo, esto de la locura, ¿no? O sea, para esto, para el gentil es locura, ¿no? Y por eso en el versículo 27 menciona lo necio, o sea, lo que no tiene sentido, ¿no? Esto no, o sea, Cristo para el mundano no tiene sentido, ¿no? Si tú te pones a pensar, tú hablas de Cristo, alguien que no cree en Dios, ¿qué te va a decir? Estás loco, ¿no? Si yo tengo acá mi casa, mi plata, me voy de fiesta, vivo cómodo, ¿no? Yo no necesito a Dios, estás loco, ¿no? Ve tú a saber si Dios existe, o sea, es lo necio, lo loco del mundo, escogió Dios, ¿no? Para que todas esas personas que se jactaban de que sabían mucho, ¿no? Se avergonzaran, ¿no? Cristo murió como un ser humano, débil, en la peor forma posible en esa época, en una cruz, ¿no? Sí. Imagínense, o sea, eso es lo que nos quiere decir Pablo. O sea, no nos centremos, que el sabio, que este no es sabio, no, sino de que Cristo vino y eligió, o sea, Cristo, o sea, que es Dios, eligió su forma humana, eligió ser pobre. ¿Para qué? Para que entendamos, o sea, para que el cristiano, el que ya entiende esto, gracias al poder del Espíritu y eso, ahorita vamos a llegar a eso. Lo entiende, pero el mundo no lo entiende. ¿Sí? Entonces Cristo es nuestra sabiduría. Nuestra, o sea, como el versículo 30, ¿no? Pero gracias a Dios dice, ¿no? Ustedes ahora son, o sea, los que somos de Cristo. ¿Y qué es Cristo para nosotros? Ahora los cristianos, nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Ese es lo único que debemos buscar, ¿no? O lo que debe ser, lo que principalmente debemos buscar. Nosotros eh, queremos ser santos o no queremos ser santos. Sí, ¿no? Pero
debemos enfocarnos, nuestra vida debe enfocarse en Cristo. Entonces, vamos a entrar al capítulo 2. ¿Estamos yendo rápido o no estamos yendo rápido? No sé si estamos, ¿estamos bien? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Una cosa que quieran comentar? Mira, recién leo que se ve, ¿no? Porque dice que no ve, la conexión se había ido. Está bien, está bien. Está bien, todo bien, me ven. Listo. Vamos a capítulo 2 entonces, a leer capítulo 2. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Ah, ya, listo. Vamos a leer del 1 al 5, capítulo 2 de 1 Corintios, ¿sí? Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni una palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Acaba de decir algo Pablo, algo interesante, ¿sí? El pensamiento general de Pablo es claro, ¿no? Lo que Pablo nos quiere decir es claro. Sin embargo, la aclaración sobre dos asuntos puede ayudar a explicar los matices de su razonamiento. Vamos a entender cómo es la cabeza de Pablo, al menos para esta carta, ¿sí? Pablo no llegó a Corinto con palabras adornadas y artificiosas que solían escuchar de los filósofos inteligentes, de los grandes sofistas, ¿no? Estos que predicaban la filosofía allá en la ciudad de Corinto, ¿no? No estaba imitando lo que ellos hacían, ¿no? Eso es lo primero que quiere aclarar Pablo, ¿no? También Pablo dijo, en lo que acabamos de leer, que no ha venido con sabiduría. Al menos no con sabiduría como los griegos lo solían entender, ¿sí? O sea, no con sabiduría mundana, no sabiduría terrenal, sino única y exclusivamente con sabiduría de Dios, ¿sí? Todo lo que Pablo... And you want to say hi and bye. You want to say hi? Just a minute. Ajá. Just a minute. Sí. Dame un segundo, por favor. ¿Listo? Perdón. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ya, listo. ¿Se me escucha? Creo que no se me escucha. Hola. Sí, te escucho claro, así yo al menos te escucho claro. Listo, listo. Si no, como ustedes saben, tenía bueno, todavía tengo por los siguientes minutos visita en la casa. Vino la amiga de Anita de Estados Unidos, ya se está yendo. Así que fui a decirle chao y ahí ya me vine para acá. Bueno, les estaba diciendo, ¿no? Todo lo que Pablo enseñó era consecuente con la verdad central de su mensaje, ¿no?
y fluía de la misma. ¿Cuál es la verdad central del mensaje de Pablo? Jesucristo y este crucificado. De eso, ese es el mensaje central que vamos a ver en los siguientes, en lo que hemos estado viendo y los siguientes pasajes que vamos a leer, ¿no? Aunque Pablo expuso el consejo de Dios a la iglesia, ¿no? Ahí les pongo la referencia, ¿sí? Enseñó a los corintios la palabra de Dios. El enfoque de su predicación y enseñanza a los no creyentes fue Jesucristo, quien pagó el castigo por el pecado en la cruz, ¿no? Y eso apoyado en los versículos que están ahí. Cosa que les quería comentar, cuando les vaya a pasar el PowerPoint, o sea, de la clase, estoy tratando de poner cada explicación enlazado con su versículo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ya lo vayan estudiando, repasen, van a tener explicación, según el versículo. Por eso que van a ver aquí, los que pueden ver, que cada párrafo tiene un 1, un 2, un 3, es el versículo del capítulo que estamos estudiando, ¿sí? Seguimos entonces. Todo lo que Pablo dijo acerca de la sabiduría y la locura fue en respuesta a la existencia de divisiones en la iglesia. Acuérdense de eso, ¿no? La iglesia de Corinto tenía problemas sobre todo de división, de facciones, ¿no? El apóstol no estaba ofreciendo teorías abstractas sobre la sabiduría, ¿no? O sea, no viene a hablar de sabiduría, viene a hablar de Cristo. Sin dudarlo, Pablo se contrastó con la sutil justificación de los corintios esperaban de los filósofos y los retóricos profesionales, ¿no? O sea, si la gente de Corinto estaba buscando a alguien como los filósofos que le pusieran palabras bonitas, ¿no? Grandes demostraciones de sabiduría mundana, con Pablo se equivocaron, ¿no? A diferencia de estos hombres, de estos grandes sofistas, filósofos, Pablo estuvo dispuesto a mostrarse y a admitir que tuvo temor y fue débil, ¿no? Como Pablo tuvo miedo, fue débil. Ahora vamos a leerlo. Este hombre que le había enseñado el evangelio no era un héroe físico. Pablo tenía problemas físicos, ni un gran orador, ni un gran maestro. Sí. Permíteme. Sí, seguro, Ramosito. Cuando, por decir, tenemos la oportunidad de hablar del Señor, no tenemos que utilizar, por decir, palabras rebuscadas, adornarnos, porque damos a entender que Pablo trataba de ser lo más simple, ¿no? Sin filosofía, de repente dejando de lado muchas cosas, sino al punto específico lo que es el mensaje del Señor, ¿no? Porque se ve, bueno, predicadores, pastores, se adornan con un montón de palabrerías, ¿no? De repente para cubrir sus 2 horas de predica que tienen que y no dicen mucho, ¿no? Por eso te decía, Pablo ya da a entender eso, ¿no? Efectivamente. Yo te comento algo que me mencionó un profesor en el seminario, que me dijo, con que sepas leer la Biblia es suficiente, ¿no? Entonces, yo cuando escuché eso dije, bueno, ojalá fuese así para muchos predicadores, ¿no? Con que no se salgan de la Biblia, que la sepan leer bien, suficiente, ¿no? No tengas que hacer mucha exégesis ya mucho de lo que estás leyendo, ¿no? Entonces, Pablo en específico, él se dice, ¿no? Que no tenía ni buena presencia, ni era un buen orador, ¿no? Ni era un maestro súper aclamado, ni era ni siquiera en su oficio. Si alguien recuerda cuál era el oficio de Pablo, él hacía carpas, tiendas, ¿no? Tampoco era el más famoso de los que hacía eso, ¿no? No era un comerciante, pues, súper emprendedor, ¿no? Pablo lo que decía es que estar en Cristo y proclamarlo era repudiar precisamente eso, repudiar el prestigio y el poder como los definía el mundo, ¿no? Vamos a leer
¿Cómo le fue a Pablo en Corinto? Eso está en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Acá está. Justo llegué. Hasta el versículo del 1 al 18, ¿sí? Vamos a ver qué tan bien o mal le fue a Pablo en Corinto, ¿no? Porque acá está justo lo que fue su trabajo en Corinto. Dice, ¿no? Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto y que se había llegado recientemente de Italia junto a Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña, justo lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Y todos los días de reposo debatían en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo: que su propia sangre recaiga sobre ustedes, yo no tengo nada de qué avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos. Al salir de allí, se fue a la casa de Ticio Justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. Crispo, que era el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses. Estuvo en Corinto 1 año y 6 meses y les enseñaba la palabra de Dios. Cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos que estaban en contra de Pablo se pusieron de acuerdo y lo llevaron ante el tribunal. Allí dijeron: este hombre persuade al pueblo a que honre a Dios, aún en contra de nuestra ley. Pero Pablo comenzó a hablar. Galión les dijo: si ustedes los judíos acusaran a este hombre de algún agravio o de un crimen muy grave, yo les aseguro que atendería el caso como corresponde. Pero como esto es cuestión de palabras y nombres y de su propia ley, véanlo ustedes mismos. Yo no quiero meterme en sus cosas. Y los echó del tribunal. Entonces se lanzaron sobre Sóstenes, que era el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, pero eso a Galión no le importó nada. Pablo se quedó allí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Y con él se fueron Priscila y Aquila, y Pablo se derrapó la cabeza debido a un voto que había hecho, ¿verdad? Correcto. Entonces, acabamos de leer, ¿no?, que Pablo tuvo miedo y había razones para ello, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál era la razón principal? Los judíos que estaban en la sinagoga, pues le tenían bronca, ¿no? Y en vez de Pablo, en vez de ser pues más cauteloso, se enojó con ellos, ¿no? Entonces como que tenía problemas. O sea, el trabajo misionero de Pablo en Corinto no fue fácil, ¿no? No fue fácil. Pero sí tuvo, al final, ¿no? Tuvo aceptación, ¿no? La enseñanza de Pablo no era con palabras persuasivas, como le hemos dicho ya, de sabiduría humana, ¿no? Ni era, ¿no? No era presentado con lluvia de elocuencia ante los corintios, que estaban acostumbrados a oír a estos filósofos, sofistas, ¿no? Maestros de grande sabiduría que pasaban en plazas y demás, de centros dentro de la ciudad de Corinto, ¿no?
En cambio, su predicación había estado acompañada de demostración del Espíritu y de poder. Ajá. La demostración de aquel día era sin duda milagros que los corintios le habían visto realizar. Acabamos de leer Hechos 18, ¿no? Ahí se menciona algún milagro, algún muestra de poder. No, ¿verdad? ¿No? O, no, ninguna muestra de poder, ¿no? Es más, tuvo un montón de problemas a Pablo para predicar la palabra en Corinto. Pero, ¿por qué yo puedo decir que la predicación de Pablo estuvo acompañada de la demostración del Espíritu Santo y de poder? Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 12, que dice: con todo, las señales de apóstol se han realizado entre ustedes con toda paciencia por medio de señales, prodigios y milagros. Entonces, ahí yo puedo ya decir con manera, de forma segura, que la predicación de Pablo estuvo acompañada del poder, ¿no? Y demostración de poder del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el testimonio del Espíritu, no las fórmulas retóricas, no las palabras adornadas, no la sabiduría del mundo, había confirmado la verdad de lo que Pablo estaba enseñándole a los corintios. ¿Sí? Entonces, la sabiduría vino, ¿no? O sea, la predicación de Pablo estuvo sostenida en el poder de Dios, ¿no? No en las palabras, no en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Pablo pasó de hablar del pensamiento de su predicación y ejemplo a hablar de la fe de los corintios. Él les había enseñado de tal manera y se comportó como no lo había hecho, para que la fe de ellos tuviera como resultado la salvación. Así como la fe del apóstol no estaba fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, tampoco estaba la fe de los creyentes corintios. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Avanzamos un poquito más. Todo claro entonces, seguimos avanzando. Ya después pueden hacer las preguntas que crean pertinentes. Vayamos al versículo 6, capítulo 2, del 6 al 13, ¿sí? A ver. Versículo 6, perdón, vamos a leer primero del 6 al 9, ¿sí? Sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, si hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo ni de los gobernantes, las cuales perecen, más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Como está escrito: las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿No? Entonces, seguimos con este tema de la sabiduría, y Pablo contrastó la sabiduría según la habían concebido algunos en Corinto, ¿no? Y la sabiduría como la entendía y lo definía Dios. Si bien la enseñanza de Pablo no era la sabiduría del tipo que reconocían los gobernantes, ¿no? Y creo que Reina Valera del 60 ahí sí hace una
Hay una paleta diferente que dice príncipes, ¿no? ¿Alguien está con Reina Valeria 60? Porque creo que ahí dice príncipes en vez de decir gobernantes, ¿no? Pero en realidad viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, era una sabiduría de un tipo superior, la sabiduría de Dios, ¿no? Los que han alcanzado madurez ya habían reconocido la sabiduría inherente al Evangelio, ¿no? Los que ya estaban en el camino del Señor por algún tiempo, ¿no? Además, Pablo estaba contrastando la sabiduría de Dios con la ignorancia ciega e inexcusable de las autoridades de esta era, ¿no? ¿Qué decía? Que toda esa sabiduría de esos gobernantes que estaban en ese momento, y podríamos aplicar quizás a los gobernantes de esta época también, que eran, con respecto a la sabiduría de Dios, eran completamente ignorantes. Ahora bien, la sabiduría que Pablo proclamó no era ningún secreto, ¿no? Él no había descubierto, como dice, no había descubierto la pólvora, ¿no? Dios, más bien Dios le había revelado un misterio que antes estaba oculto. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Por medio de la cruz se había aclarado una circunstancia desconcertante, ¿no? El misterio era lo único que el único Dios universal había abierto la puerta de la vida por medio de Jesús para todas las personas. Incluso los hebreos, el pueblo escogido de Dios, lo había entendido mal. ¿Se dan cuenta? O sea, teniendo ellos la revelación de Dios en los escritos del Antiguo Testamento como lo conocemos nosotros, los judíos no lo habían entendido, ¿no? O lo entendieron mal. Entonces, la revelación de Dios por medio de Cristo fue que el Mesías no era un redentor solamente para los judíos. Los gentiles, los griegos, eran también coherederos del reino de Dios. ¿Sí? Pablo tuvo cuidado en afirmar que el mensaje acerca de Cristo no había llegado al mundo de manera repentina. ¿Sí? O sea, no es que a Dios se le ocurrió de un momento a otro decir, bueno, mando a Cristo a que muera por los pecadores. No es un plan de manera, no es un plan que se le ocurrió de un momento a otro. El diseño de Dios para salvar a los judíos y gentiles por medio de un Cristo sufriente se remonta al inicio de los tiempos. El hecho de que Cristo tuviera que sufrir no es una ocurrencia tardía de Dios, ¿no? Había hablado de la obra de Jesús en la ley y los profetas. En ese sentido, el plan de Dios había sido predestinado. Y ojo con el concepto que vamos a hablar aquí de predestinación, y yo siempre trato de que esta famosísima palabra predestinación se entienda bien. Porque nosotros vamos a, como le decía la semana pasada, vamos a leer libros de autores que mayoritariamente, por no decir que el 90%, no son de la Iglesia de Cristo, ¿sí? Y los cuales tienen una concepción no muy bíblica acerca de la predestinación, ¿sí? Y lo que es la salvación. Entonces, lo que debemos entender con predestinación es lo siguiente. La predestinación de la Biblia se refiere a la guía providencial de Dios de los eventos que resultaron en la redención de la humanidad, ¿no? Es el plan que está desde el inicio de los tiempos que va a llevar, que resulta en la redención de la humanidad. Esa es la predestinación. Por lo tanto, Dios no determinó salvar a unos ni condenar a otros antes de nacer. No.
la salvación de las personas en lo individual, o sea, cada uno de nosotros va a requerir que escucháramos el Evangelio. Y después de los que escuchamos, los que escucharon, fueron llamados a tomar una decisión. Cada uno de nosotros, en nuestro libre albedrío, toma una decisión cuando escucha la palabra de Dios. ¿Sí? El plan de Dios es el siguiente, la famosa predestinación. Yo tengo un plan para la humanidad. Una humanidad con naturaleza pecaminosa, ¿no? Una humanidad que va a hacer esto y aquello porque Dios es omnisciente, todopoderoso y sabe qué va a pasar. Le va a dar la salida al ser humano a su situación de pecado. Entonces, Él hace un plan, ¿no? Ese plan, que es para toda la humanidad, es la que debemos entender nosotros como la predestinación. No es que, como dicen algunas denominaciones cristianas, uno nace bueno, uno nace malo, no, ¿no? Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. No quiere decir que hayan nacido con pecado, sino con naturaleza pecaminosa, no naturaleza carnal, ¿no? Ahora bien, de repente más pronto que tarde escuchamos la palabra de Dios y nosotros tenemos que tomar una decisión. La salvación, si bien la inicia la obra de Cristo en la cruz, nosotros tomamos la decisión de ser santos o salvos mediante perseverar todos los días de nuestra vida en ser como Cristo, ¿no? Sí, eso creo que quede bien claro eso, o sea, no confundamos esta palabra, por favor, porque es importantísimo que tengamos el concepto claro de que la salvación está predestinada para el ser humano, para todos los seres humanos. Está en nosotros tomar la decisión de seguirlo. ¿Sí? Ahora, pese a todo su poder sobre los lectores de Pablo, ¿no? Los grandes hombres del mundo no habían conocido la sabiduría de Dios, ¿no? Ellos no lo sabían. Su ignorancia de Dios había resultado en una ironía, ¿no? Aquellos que odiaban y temían a Jesús, ¿no? Sin querer, sin proponérselo, habían hecho la voluntad de Dios, crucificándolo, ¿no? Fue para nuestra gloria que el Señor de gloria había dado a conocer el misterio de la cruz por medio de la sabiduría de lo alto. Ahora, este es el único caso del versículo 8 que Pablo se va a referir a Cristo como el Señor de la gloria, ¿no? Se va a referir a Jesús como el Señor de la gloria. Ahora, esto podría ser un adjetivo, ¿no? Como decir el glorioso Señor. Otra interpretación que dan los teólogos es que aquí está Pablo resumiendo los elevados y santos caminos de Dios con la palabra gloria, ¿no? Jesús es la suprema manifestación de todos ellos, ¿no? Y hay una tercera posibilidad de que Pablo tenía en mente la gloria de que Dios le dio a Jesús cuando hizo sentarse a su diestra en los lugares celestiales, ¿no? Entonces ahí tenemos tres formas posibles de leer lo que leemos, o sea, de interpretar lo que leemos en el versículo 8, ¿no? Señor de la gloria puede ser un adjetivo, ¿no? Puede estar resumiendo el camino y desenlace que tuvo la cruz, ¿no? La gloria de, ¿no? La gloria de Dios. Entenderlo como de que ahora Cristo está en la gloria sentado a la diestra
del Padre, ¿no? El versículo 9 hace, al parecer hace una cita a Isaías 64:4, pero hay que hacer una salvedad y creo que es importante hacerla porque no todos están de acuerdo, o sea, no todos los estudiosos de la palabra de Dios, teólogos, están de acuerdo con esto, ¿ya? Porque dice aquí la cita, lo que le quiere decir es lo siguiente. La cita de la que hace mención Pablo es incierta, ¿sí? Hay cierto consenso en cierto sector de estudiosos de la Biblia que hace una interpretación libre, parafraseo a Isaías 64:4, ¿sí? Aunque hay que señalar que las enseñanzas impartidas por Isaías y Pablo son diferentes, ¿sí? Ahora bien, asumamos que Pablo citó Isaías. Estas palabras le ayudaron a Pablo a transmitir dos verdades. Verdad número 1. Afirmó que la sabiduría de Dios mostrada en el mensaje de Cristo y este crucificado ya había resultado en bendiciones más allá de la imaginación humana para el pueblo de Dios. ¿Sí? En segundo lugar, todavía habían de venir más bendiciones. Esto es todo lo que Dios ha preparado para los que le aman. Como otras personas que vivieron en esos días, Pablo habló metafóricamente del corazón en el centro del razonamiento humano. ¿Qué es lo que pasa? Antiguamente, esto no lo puse aquí en el PowerPoint, pero se los comento. Pensaban que las ideas, el razonamiento, no como ahora viene del cerebro, venía del corazón, ¿no? Y las emociones, en esos tiempos no venían del corazón, venían de los intestinos, ¿no? Del estómago, de los intestinos. Entonces, cuando Pablo habla del corazón, es como que nosotros al día de hoy, siglo XXI, hablemos del cerebro, y cuando hablamos de las emociones, que por lo general nosotros decimos el corazón, ellos decían que venía del estómago, ¿no? Del intestino, como decimos coloquialmente, de las tripas, ¿no? Mis emociones salen del estómago y mi razonamiento, mi inteligencia viene de mi corazón. Así funcionaba antiguamente las fuentes de las emociones o de la sabiduría, ¿sí? O sea, el cerebro no lo tomaban en cuenta en esos tiempos, ¿sí? ¿Alguna cosa que quieran comentar? Para pasar al último pasaje y ya dar por terminada la clase de hoy. Terminamos entonces con los versículos 10 al 13, ¿sí? Para terminar de la idea de lo que estamos leyendo. Versículo 10 al 13 de 2 Corintios, o sea, 1 Corintios capítulo dice: pero Dios no las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos venido del espíritu del mundo, sino del Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. De lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Entonces, habíamos dicho que Pablo tomó prestado el fraseo de Isaías para convencer a los corintios que la sabiduría madura, acogida por los cristianos, es muchísimo
O sea, es incomparablemente superior, cualquier adjetivo que le dan para arriba, superior a la sabiduría a los de los gobernantes de este siglo, ¿no? De ese siglo y de este siglo. ¿Por qué? ¿Por qué es superior? Porque deriva de haber sido revelada por el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo. Pablo escribió sobre el espíritu del hombre, ¿no? El versículo 11 menciona el espíritu del hombre. Porque el espíritu del hombre y el hombre mismo son una sola cosa. O sea, su mente, su cuerpo, ¿no? Sus pensamientos, ¿no? Todo es una sola cosa. La unidad entre el cuerpo de una persona y su espíritu ayuda a los cristianos a entender, nos ayuda al día de hoy a entender cómo el Espíritu de Dios revela a Dios tal y como es Él. Solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. El Espíritu de Dios es Dios, ¿no? Juanito, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Entonces, si Jesús decía, y ustedes se deben recordar, ¿no? Quien me conoce a mí, conoce al Padre, ¿cierto? Igual, ¿no? Porque Jesús, el Cristo, es Dios. Al igual, el Espíritu de Dios es Dios, ¿no? Y conoce las cosas de Dios, conoce cómo es Dios, ¿no? La sabiduría ofrecida por Pablo a los cristianos en Corinto había venido como resultado de la participación de ellos en el Espíritu que proviene de Dios. La revelación de Dios es una orden completamente diferente a la de sabiduría inspirada por el Espíritu del mundo, ¿no? El propósito de Pablo entonces era tranquilizar a estos cristianos. El mensaje de la cruz podría no tener los adornos de la sabiduría mundana, sin embargo, no se le debe desechar por esta razón. El Espíritu que proviene de Dios les permite a los creyentes obedientes conocer y ser partícipes de todos los buenos dones que Dios ha prometido a su pueblo, mientras que el espíritu del mundo no puede ofrecer nada. En otras palabras, el Espíritu de Dios funciona para Pablo, le inspiró para escribir lo que Dios quería decirnos en sus cartas, ¿no? El mensaje de Dios para Corinto, el mensaje de Dios para, ¿no?, lo de Filipo, para lo de Éfeso, y en otras cartas, es el mensaje de Dios, es Dios hablando a través de Pablo, es el Espíritu de Dios actuando a través de Pablo. Pero nosotros, lectores, ¿cómo funciona el Espíritu de Dios? Nos da el entendimiento, la sabiduría más allá de lo que podamos nosotros comprender para entender lo que Dios nos está diciendo a través de los apóstoles, porque no cabe duda que Pablo es un apóstol también, ¿sí? Para entender lo que nos dijo, lo que nos quiere decir Dios a través de los profetas de la antigüedad, para entender lo que no entiende la humanidad, que es el gran milagro de la gloria de Cristo en la cruz. Eso nos da el Espíritu de Dios a nosotros. Pablo entendía que el Espíritu estaba trabajando por medio de él para comunicar una revelación expresada y escrita por él. Es decir, Pablo escribe por medio, o sea, es simplemente el que escribe la voluntad y la comunicación que tiene Dios para los hombres. Lo que escribió había de recibirse en Corinto como un mandamiento de Dios. Por lo tanto,
¿Se acuerdan que Pablo se presentó al principio de la carta como un apóstol? Y por lo tanto, como apóstol, él tenía la voz y la autoridad de Dios, ¿no? Como antiguamente tenía los profetas. Igual aquí, es decir, que él tenía el espíritu, es decir, que él escribió había de recibirse en Corinto como un mandamiento de Dios, ¿sí? Su amonestación a los corintios no había sido con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el espíritu. Las palabras encontraron su fuente en el espíritu, sanarían fracturas en la iglesia de Corinto y colocarían a los miembros en un camino para que estuvieran perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, ¿no? A ver, listo. Hermanos, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. ¿Alguna cosa que quieran compartir? Está hablando mucho de la sabiduría, ¿no? Pablo quiere dejar bien claro las diferencias de la sabiduría de Dios y la sabiduría Bueno, terrenal, humana, Pablo. sobre todo las fuentes, ¿no? ¿No? La fuente de la sabiduría de Dios. Nosotros somos entendidos, sabios desde el punto de vista de Dios, porque entendemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Porque no nos parece una locura la cruz, ¿no? ¿No? Porque queremos seguir el camino del Evangelio, ¿no? Todos los días de nuestra vida. Entonces, nosotros somos sabios, ¿no? Tenemos sabiduría de Dios. Y va a seguir o sea, de eso está hablando Pablo, y va viniendo, estaba hablando Pablo a los corintios para que lo busquen esa sabiduría de Dios. Porque si tuviera la sabiduría de Dios, el último versículo que hemos visto, simplemente no estarían peleándose, pues, ¿no? Si no, no estarían peleándose, no estarían divididos. Entonces Pablo busca que ellos se reencuentren con la sabiduría de Dios, para que todas esas contiendas, la creación de facciones y demás problemas, pues terminen en la iglesia de Corinto. ¿Sí? Bueno, hermanos, espero no haberos aburrido mucho hoy día de hoy. Como verán, se ha hecho un poquito más densa la lectura de la carta, porque tiene, creo yo, bastantes conceptos que no podemos dejar de lado para seguir avanzando. ¿Sí? Y vamos a seguir, siempre va a dar vueltas ahí, ese tipo de cosas. La siguiente clase, ya prácticamente vamos a entrar al capítulo 3, y va a hablar va a hablar igual de dos cosas, ¿no? De la gente de carnal y la gente espiritual, Pablo. ¿no? Eso, sí, para que vaya más o menos repasando, y va a ser las diferencias entre las dos cosas, ¿no? Y por qué va a tratar a la gente de Corinto, a la iglesia de Corinto, en cierta forma los va a tratar, ¿no? Los va a tener como gente carnal, como gente mundana. A pesar de que son gente espiritual, pero debido a estos problemas los va a tener como gente del mundo, ¿no? ¿Qué diferencia hay, Julito, con las iglesias que le llaman, como se llaman, sectas religiosas, ¿no? Eso A ver, está, digamos, vamos a ponerte un ejemplo práctico, ¿ya? Muchas iglesias actualmente
predican un evangelio que le dicen el evangelio de la prosperidad. Prosperidad. Ajá. Claro. Entonces, acabamos de leer nosotros en Corinto, Sí. ¿no? Que no debemos buscar, ¿no? Ni la sabiduría del mundo, ni el reconocimiento, ni la fama, ni la fortuna. O sea, eso no debe ser los objetivos nosotros a perseguir, ¿no? No quiere decir que si estamos pues en una posición de, si tenemos dinero, significa que seamos malos, simplemente que no debemos perseguir eso no debe ser nuestro objetivo, ¿no? Ni mucho menos perseguir la sabiduría de Dios, sino vamos a buscar a Dios, ¿no? Fijar nuestra mirada en la cruz, buscar la sabiduría de Dios, ¿no? Si nos vamos a vanagloriar de algo, pues que sea de que somos buenos cristianos, ¿no? Que tenemos un corazón, una vida acorde a lo que quiere Cristo para nosotros, pero ¿qué pasa con estas iglesias, ¿no? Iglesias y entre comillas, lo vamos a decir. Buscan simplemente, dice, ¿no? Si tú estás en pecado, es porque si tú eres pobre, es porque estás en pecado, ¿no? Dios no te quiere pobre, Dios no te quiere, ¿no? Humillado, ¿no? Dios te enaltece, ¿no? O sea, que al final se vuelven iglesias que alaban, buscan enaltecer al hombre y no a Dios, ¿no? O enaltecer y engordar las billeteras de los predicadores, ¿no? Y no, o sea, busquemos a Dios, ¿no? Busquemos a Dios, siempre busquemos a Dios. Uy, Juanito se fue. Creo que la conexión está mal, no sé si que... ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí te escucho. Ah, ya. Bueno, nada, entonces, vayamos repasando lo que queda, el pedacito que queda del capítulo 2 para la próxima clase y capítulo 3 que vamos a ver las diferencias, está bonito de nuevo, entre el hombre mundano y el hombre espiritual. ¿Sí? Esa va a ser donde va a girar la clase de la próxima semana, ¿sí? Dios mediante. Bueno, hermanos, muchas gracias por no aburrirse tanto con mis explicaciones. Gracias, Julio. No, está muy bien. Gracias. Buenas noches, Vane. Buenas noches, Cooper. Gracias, Julito. Buenas noches A todos, buenas noches. No, que se me acaba la batería. Listo, hablamos. Chao. Chao. Buenas noches. Cuídense.